Buenos días, chicos. Ahora hablemos acerca de lo que viene a ser la pulsación. Ya que nosotros hemos comprendido todo acerca de lo que viene a ser una onda sonora, o sea, el sonido, y obviamente hemos visto también parámetros los cuales relacionaban, obviamente, la frecuencia que puede producir la fuente, y además, si es percibida por un receptor, este de acá podía ser distorsionado de acuerdo a la rapidez que presentaba. Claro. Entonces, mira, imagínate tú, por ejemplo, que estás en un cuarto cerrado y por ejemplo, suena un timbre o una campana. ¿Será la misma frecuencia la cual tú percibas directamente del dispositivo que vendría a ser el timbre, o será igual la frecuencia que tú lo percibas a partir de un eco del timbre? ¿Será lo mismo? ¿Qué dices tú? A ver, te voy a explicar un poquito más conciso porque parece que no me ha entendido. Mira, este es un timbre, este soy yo. Yo estoy acá parado o viéndome de repente, ¿no? Pero mira, observa, este timbre suena y yo voy a percibirlo, y de acuerdo a mi movimiento, entonces se distorsiona la frecuencia, porque eso lo dice el efecto Doppler. Ahora, este sonido también puede llegar directamente a la pared, ser reflejado y llegar hacia mí. También, ¿sí o no? Claro. En esos casos, el sonido que yo escucho directamente o el sonido que yo escucho a través de un eco, ¿será el mismo? O sea, ¿tendrá la misma frecuencia? Pues claro que no, pues caballero, no será el mismo. ¿Por qué, profesor? Porque son dos posiciones relativas diferentes. Entonces nosotros tenemos que analizar cada una de las posiciones relativas. Pero ojo, como ambos son producidos por una misma fuente sonora, entonces nos vamos a dar cuenta que esas fuentes, ¿qué cosa? Se van a superponer, ¿no? O sea, tal y como vemos acá, observaremos nosotros una onda y observaremos otra onda que parten de repente de la misma fuente y tienen la misma naturaleza. Vamos a decir que las ondas están en fase y todo ello, pero eso sí, los tiempos serán diferentes a la hora de llegar. Mira, hay un tiempo de llegada en cada uno de ellos, así como la frecuencia también será diferente. Entonces, como toda esa parte es diferente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a surgir un parámetro en el cual se va a diferenciar, obviamente, en este caso, la composición que existe entre las ondas. A ese parámetro o ese valor que determina la diferencia entre las composiciones se le va a conocer como el pulso o como la pulsación. ¿Está bien? Entonces, una pulsación representa eso. Cuando a ti te digan cuántas pulsaciones vamos a tener, te están hablando simplemente de las diferencias frecuentes, la diferencia de las frecuencias que podrían existir. Muy bien, entonces más o menos por acá aclararemos esta parte, ¿ya? A ver, presta atención entonces y observa lo siguiente, nos dice, a ver, entonces, la pulsación simplemente podemos decir nosotros es la resultante de la composición, ojo, de la composición de dos ondas sonoras, de frecuencias muy próximas. Que lógicamente ambas van a definir un intervalo de pulsación. Ahora, ¿cómo se puede obtener el número de pulsaciones, que es lo más importante para nosotros? Diremos entonces, el número de pulsaciones por segundo
es igual a la diferencia ¿sabes de quién? De las dos frecuencias, obviamente, ¿no? Bueno, entre las frecuencias de las dos ondas sonoras componentes. Por si acaso, por si acaso. Tienes que tomar en cuenta eso de ahí, que es muy importante. Diremos entonces que es de, bueno, vamos a poner por acá, entre las frecuencias de las ondas sonoras componentes. Entonces simplemente esto sería el número de pulsaciones por segundo, la diferencia entre dos frecuencias, la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Así es como nosotros obtendremos entonces simplemente el número de pulsaciones que nos pidan, ¿no? O sea, cuando nos hablen de las pulsaciones, simplemente esto es lo que hay que hacer, por si acaso, ya. Nada más que decir que esto es muy útil para nosotros y para nuestro trabajo, por si acaso, ¿ya? Así de simple. Entonces, vamos a ver un pequeño problema como para poder observar esa parte. Muy bien, veamos el pequeño problemita acá. Dice, un estudiante situado a varios metros de una pared reflectora y lisa permanece en reposo tocando una flauta de 30 centímetros de longitud que emite un sonido de un sonido en su tercer armónico. Otro estudiante que estaba junto a él camina hacia la pared y escucha 12 pulsaciones por segundo. Determinar la velocidad con la cual el estudiante se acercaba hacia la pared. A ver, más o menos es lo que nosotros vamos a observar en este caso. A ver, nosotros tendremos, por ejemplo, acá lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un esquema más o menos de lo que está pasando como para que puedas observar. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos un estudiante situado a varios metros de una pared reflectora y lisa. O sea, este de acá es un estudiante más o menos que se encuentra colocado a varios metros de esa pared reflectora y lisa, ¿no? Pero tal y como nos dice, este estudiante está tocando una flauta. Claro, está tocando una flauta, tal y como lo puedes ver, y la está tocando en su tercer armónico, dice, ¿no? Claro. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Está tocando la flauta en su tercer armónico. Luego dice que otro estudiante que estaba junto a él comienza a caminar hacia la pared. Ya. Hay otro estudiante que estaba sentado junto a él, o sea, acá, colocado, pero ¿qué es lo que pasa? Que este estudiante decide caminar hacia la pared con una cierta rapidez que no lo conocemos, o sea, no nos dice, y justo es la que me están pidiendo calcular, ¿no? Entonces le voy a poner la velocidad v sub 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está. Bueno, vamos a organizarnos bien esta parte, ¿ya? Más o menos ya hemos comprendido lo que nos está diciendo. Mira, hay un estudiante que está acá en reposo, ¿no? Situado a varios metros de una pared reflectora y lisa. Esta es la pared reflectora y lisa, ¿ya? De la cual nos estaban hablando mucho acerca de ello, ¿no? La pared reflectora y lisa. Ya está, perfecto. El estudiante estaba junto con él en un momento determinado y de ahí comenzó a caminar hacia la pared.
Cuando comenzó a caminar hacia la pared, ¿qué es lo que se dio cuenta el estudiante? Que escuchaba 12 pulsaciones por segundo. Ah, ya. ¿Qué es eso, profe? ¿A qué se refiere con eso? Caballero, señoras y señores, se refiere a esto, ¿no? La diferencia entre las frecuencias es igual a 12 pulsaciones por segundo. Muy bien. Nos estamos dando cuenta que la flauta está siendo tocada en su tercer armónico. Muy bien. En su tercer armónico ha sido tocada entonces dicha flautita tal y como la puedes percibir ahí. Muy bien, entonces ya estamos planteando eso. Ahora, en este momento el estudiante tocando la flauta se va a convertir en una fuente sonora, por si acaso. El estudiante que está caminando se va a convertir en un receptor del sonido. Claro que sí, tal y como lo puedes observar ahí. Entonces, más o menos, no sé si ya te diste cuenta de los detalles que son muy importantes ahí, ¿sí? Tenemos acá la fuente que viene a ser en su tercer armónico, tal y como te están dando ahí, ¿sí? Ahora sí, nosotros lo que vamos a calcular inmediatamente, ¿sabes qué cosa es? Es la longitud de onda. Profe, ¿y cómo se calcula la longitud de onda en dicho tercer armónico? Ya lo hemos visto, pues recuerda, ¿no? Era igual entonces a 2 veces L dividido entre N, donde N representa el número del armónico, ¿no? O sea, si era primer armónico entre 1, si era segundo armónico entre 2, etc. Así se calculaba la longitud de onda. Muy bien, entonces la longitud de onda de la fuente vendría a ser igual a eso. Profe, pero sería 2 por... Profe, ¿cuál es la longitud en este caso de la vibración? Sería la longitud de la flauta porque es la que emite el sonido y eso vale 30 centímetros de longitud. Pero, ojo, pero sería 0,3, ¿sabes por qué? Porque debería estar en metros, pues, ¿no? Y lo dividimos entre 100. 30 entre 100 te sale 0,3. Ah, ya. Y esto dividido entre el tercer armónico, o sea, entre 3. Dándote entonces una longitud de onda de 0,2 metros. Muy bien, muy bien. Una vez conocido eso, ya puedo saber cuál es la frecuencia, ojo, la frecuencia en este caso de la fuente, pues, ¿no? ¿Por qué, profe? Claro, porque la frecuencia de la fuente será igual a ¿quién? A la velocidad de la fuente, que en este caso es la velocidad del sonido, sobre la longitud de onda. Claro que sí. Ahora, la velocidad del sonido es 340. Profe, ¿y la longitud de onda? Bueno, 0,2, pues, ¿no? 0,2. Y eso te haría una frecuencia de ¿cuánto dividiendo eso? Sería 1700 Hz. Esa sería la frecuencia, en este caso, de la fuente. Muy bien. Ya, vamos a calcular acá dos frecuencias. Una frecuencia percibida por el observador directamente de la fuente y otra frecuencia percibida luego de que el sonido va a la pared y retorna, ¿no? O sea, en estos casos son totalmente diferentes, por si acaso, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado con ello. Mira, vamos a plantear lo siguiente. Para hacer efecto, o bueno, para hacer uso del efecto Doppler, entonces recuerda que siempre el observador es el que va a determinar los signos en el efecto Doppler. Hacia la fuente, o sea, del receptor hacia la fuente es positivo y obviamente el otro lado sería negativo. ¿Y cómo se calcula, profesor, en este caso la frecuencia del observador? Ya lo hemos visto, sería la velocidad del sonido. Bueno, acá le ponemos más o menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente, y esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Bueno, este es el cuarto caso y el caso general, por eso que yo ya te había dicho, no recuerdas de esto y con esto tú vas a poder hacer cualquier problema del efecto Doppler. Y en este caso estamos hablando del efecto Doppler, por si acaso. Este es un caso del efecto Doppler. Entonces vamos a calcular cada uno de ellos.
Primer caso, consideraremos cuando simplemente este de acá se aleja de la fuente, o sea, se aleja del otro alumno, ¿no? O sea, la primera frecuencia que voy a calcular para la pulsación sería, como te vuelvo a recalcar, cuando se aleja. Ah, ya, profe. Entonces inmediatamente diremos, cuando este de acá se aleja simplemente, va a tener la siguiente, ojo, la siguiente frecuencia, ¿no? Aleja de la fuente. Se calculará de la siguiente manera. Sería la frecuencia, voy a ponerle F1, ¿qué te parece? Ya, la velocidad del sonido, que es 340, como se aleja de la fuente, o sea, va hacia el signo negativo, sería menos. ¿Está bien? La velocidad del observador sobre, ojo, la velocidad del sonido, ¿no? Profe, velocidad del sonido más o menos velocidad de la fuente, pero como la fuente está en reposo, este valor siempre será 0. Ah, ya, profe, este valor es rápido porque la fuente está en reposo, está detenida. O sea, acá le vas a poner 340. Y eso multiplicado por, obviamente, la frecuencia de la fuente, que ya le hemos calculado, que vale 1700. Por 1700. Ah, ya. Ya vimos entonces cuál vendría a ser ese detalle, ¿no? O sea, en otras palabras, la frecuencia F1 será igual, dividiendo estos dos, saldría entonces 5, ¿no? 5 por 340 menos B sub 0. Muy bien. Ya, esa es la primera frecuencia para la pulsación, o sea, cuando se aleja de la fuente, ¿no? Ahora veamos la segunda frecuencia para la pulsación. En este caso sería cuando se acerca a la pared. ¿Cómo es eso, profe? Mira, ahorita te voy a explicar para que me entiendas, ¿ya? Se acerca hacia la pared. Mira, caballero, préstame atención para que no te pierdas como chocolate. Mira. Lo que sucede es que cuando este sujeto se acerca a la pared, el sonido va a ir hacia la pared y va a ser reflejado con la misma frecuencia. O sea, quiere decir que la pared se convertirá en una fuente sonora tras el eco. Y tendrá la misma fuente, tendrá la misma frecuencia que la fuente, o sea, esta de acá. Entonces, para ese caso, tú te darás cuenta que ya la consideración sería al revés, ¿no? O sea, en este caso, el observador se acercaría a la fuente y sería para este sentido, o sea, mejor dicho, ahora en este caso sería positivo. Ah, ya. O sea, diremos entonces que la frecuencia de F2 es idéntica a la anterior, o sea, utilizando la fórmula que estás viendo acá, sería la velocidad del sonido 340, pero ahora más, obviamente lo que tú estás viendo ahí, ¿no? Que es la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. Profe, y de la fuente, ya fue, pues, ¿no? Porque está en reposo, este también está en reposo, se está moviendo la pared, está en reposo. Por la frecuencia de la fuente, que sería la misma, ¿no? 1700. Claro que sí, se me van las pelotitas también, lo divido y todo eso, y sale 5 veces 340 menos B sub 0. Bueno, más, perdón. Más, es más. Muy bien, ahora sí. Esas dos frecuencias, teniendo diferentes, van a ejercer pulsaciones, entonces, en todo caso. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, o sea, obviamente recuerda que el número de pulsaciones se calculaba como la diferencia de las frecuencias. F2 menos F1. Así se calculaba el número de pulsaciones. Pero si tú reemplazas, sería la diferencia de esto menos esto, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? 5 por 340, bueno, vamos a hacerlo ya. 5 por 340, ¿cuánto es? 1700, ¿no? Claro. Entonces sería 1700, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Más 5 veces B sub 0. Menos, obviamente lo que está acá, que es 1700, pero con este menos se hace más 5 veces B sub 0.
inmediatamente se me va todito. Y esto vale 12. Ah, ya, profe, eso vale 12. ¿Te das cuenta, sí o no? Y eso será igual a ¿quién? A ver, 5 más 5, 10. 10 veces b sub 0. Vas a dividir. Entonces, por lo tanto, la velocidad con la cual el observador está caminando es de 1,2 metros por segundo. Así de facilísimo fue esta situación. ¿Te diste cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces tú tenías que analizar esas dos causas, esas dos formas de poder ejecutar este problema, ¿no? Obviamente alejándose de la fuente, y la otra fue cuando se acercó hacia la pared, y obviamente deduciendo que la pared funcionaba como otra fuente reflectora del sonido. ¿Por qué? Porque existía una resonancia ahí en ese caso. Una reflexión del sonido, a la cual conocemos como el eco. Eco, eso de ahí, ¿no? Claro que sí. Entonces la respuesta y la claveada vendría a ser la de dedito, así de simple. ¿Okay? Entonces no creo que vayas a tener ningún problema. Sigue adelante, por favor, ¿ya? Sigue estudiando.